Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarles, bienvenidos. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos. Buenas tardes. Mucho gusto, bienvenido. En un momento empezamos, jóvenes, por favor. Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a continuar con el análisis de la ley del Fondo de Tierras, que decíamos, jóvenes, hoy es una de las leyes más importantes en materia agraria dentro de la política agraria del Estado de Guatemala, ya que vino a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria, que se encargaba precisamente del tema del problema campesino, jóvenes, del problema de la tierra en nuestro país. No sin antes, ya pues tenemos foro, no sin antes quisiéramos decir, jóvenes, el día de hoy les compartí en Classroom el trabajo que van a realizar un laboratorio de 10 puntos. Así que el examen, recuerden, el segundo examen parcial se pondera sobre 40 puntos. Entonces tenemos una prueba
escrita de 10 puntos, perdón, de 30 puntos jóvenes, y este laboratorio de 10 puntos para complementar o completar los 40 puntos del segundo examen parcial. Para avanzar un poco en el tema de la ley de información catastral, pues da la fecha de nuestra evaluación, jóvenes, que va a ser en los primeros días de octubre, el 10 de octubre, en el segundo examen parcial. Entonces vamos a abordar en este laboratorio el tema del proceso catastral y que está regulado precisamente en la ley del RIC, la ley de información, la ley del registro de información catastral, que es la ley 41-2005. Entonces van a trabajar los artículos del 24, que se refiere al proceso catastral, título cuarto, del 24 al artículo 45, jóvenes. En este articulado nos regula precisamente cómo se lleva a cabo por parte del registro de información catastral el catastro, o sea, el proceso catastral en sí, jóvenes. Por favor, empezando desde el, ahí se llama que decir, el establecimiento precisamente del proceso catastral por parte del Consejo, del órgano superior del registro de información catastral, el Consejo Jóvenes, y luego vienen sus siguientes pasos. Por ejemplo, uno de los pasos importantes es hacer un estudio de campo, de gabinete, especialmente en el Registro General de la Propiedad, para establecer la legalidad y la legitimidad precisamente de los bienes donde se va a llevar a cabo el registro, el proceso catastral. Hay una publicación que también es importante, hay un plazo para la realización de esta publicación y luego la investigación decía que se realiza en el Registro General de la Propiedad o también en algunos otros, por ejemplo, jóvenes, en la biblioteca, tenemos en la Biblioteca Nacional, a veces también se recaba información respecto a los bienes que se sitúan dentro de una zona, es una zona catastral, dentro de cierto límite territorial donde se va a practicar el registro, el catastro, jóvenes. Entonces, esto es bien importante. Quisiéramos agregar, por favor, por ejemplo, se empezó el proceso catastral después de la suscripción de los acuerdos de paz como un compromiso también del gobierno para establecer realmente, uno, la ubicación de los terrenos, dónde están ubicados los terrenos, las tierras, las fincas, las haciendas, las propiedades individuales e incluso colectivas, comunales, para tener una mayor, para tener una idea precisa acerca de la ubicación de estos inmuebles, por un lado. Pero por otro lado, en relación a la certeza jurídica o legal de la tenencia de estos inmuebles. Así que creo que no nos va a dar tiempo para hablar del proceso catastral en sí, porque la ley de catastro, jóvenes, es un poquito amplia, razón por la cual tomamos como tema, como laboratorio, tema de trabajo para los 10 puntos del que nos habla nuestro programa de trabajo, para que ustedes puedan realizar precisamente este trabajo. Es un laboratorio. Quisiera agregar, son 6 preguntas que se formulan y como aparece en Classroom, que ya les compartí, precisamente este laboratorio, jóvenes, cada pregunta está ponderado, vale un punto. Y luego el otro tema prácticamente de descripción del proceso catastral, los pasos que se siguen, las fases que se siguen, jóvenes, le adjudicamos 4 puntos para completar los 20 puntos, porque consideramos que es una de las partes esenciales del proceso catastral. De qué manera se lleva a cabo, qué actividades que hay que hacer. Por ejemplo, en uno de los artículos
artículos jóvenes, quisiera agregarles acá, por ejemplo, hay una audiencia pública, en el artículo 34 de la ley se habla de la exposición pública, es decir, que se hace un llamado a todos los colindantes, los dueños de terrenos donde se está llevando a cabo el proceso catastral, para que acudan, ya sea solos o bien acompañados de sus respectivos abogados, con documento en mano, ya sea un acta de adjudicación de terreno de la respectiva municipalidad, de la municipalidad, digamos, del municipio donde se está llevando a cabo el catastro, o en su caso una escritura pública, como normalmente se dice en nuestro medio, jóvenes, una escritura pública señala no registrada. Es decir, que es un documento público autorizado por un notario que está amparando un derecho de posesión. Puede ser que sea ese documento. O en su caso, pues también puede ser una escritura pública que ampare la propiedad de un bien. O en su caso, como dispone el Código Civil, la certificación del registro de la propiedad, donde conste a quién le corresponde ese bien. E incluso en la certificación del registro de la propiedad aparecen precisamente las medidas, las colindancias de ese inmueble. Pues ese es el trabajo que van a realizar, jóvenes, e incluso quisiera decir, ya me preguntaron si va a ser computadora o va a ser a mano. Es libre, jóvenes. Aquí la idea fundamental es que ustedes participen de manera individual en la elaboración de este trabajo. Por favor, repito, probablemente no nos dé tiempo para hablar un poquito más de manera profunda y extensa sobre el proceso catastral que se está llevando a cabo en nuestro país. Así adelantan ustedes su conocimiento en cuanto a este proceso, y también probablemente de ahí se extraerá alguna pregunta para el examen, para el segundo examen parcial. Entonces, luego ustedes pues me envían a Classroom, me suben a Classroom, jóvenes, el archivo, el PDF, y se está fijando una fecha de entrega, que va a ser el 30 de este mes. Tenemos un poquito de tiempo, por favor, no es un trabajo tan amplio, tan largo, con la finalidad de que empecemos a hacer las calificaciones, a calificar cada trabajo, jóvenes, para que puedan tener el resultado de su examen parcial escrito, pues en el tiempo prudencial, en el tiempo reglamentario, que nos señala, ahí sí que el reglamento de evaluación de nuestra facultad, y probablemente en menos tiempo. Así que, por favor, cualquier duda al respecto, pues ya sea que me escriban en clase, o bien al grupo de WhatsApp pues, que nos está colaborando el compañero Billy, si fueran tan amables, jóvenes. Dicho esto, pues ahí tienen el trabajo, hágalo, son 10 puntos, creo que les es muy valioso, les va a servir demasiado, jóvenes. Por favor, no dejen a última hora el trabajo. El día 30, repito, viernes 30, es el último día para entregar este trabajo. Entonces, si hay alguna pregunta, jóvenes, al respecto, pues si no, entramos a desarrollar la clase. Entonces, si ya vieron algunos en Classroom, el trabajo, pues si no, véanlo. Y en la próxima clase me hacen las preguntas, o a través del compañero Billy, jóvenes, o bien directamente también pueden hacer las preguntas en clase. Así que, dicho esto, jóvenes, entonces, perdón, en cuanto al número de hojas, pues yo creo que creo que 5 páginas, jóvenes. No creo que sea tan profuso. Realmente ahí está en la ley, incluso muy puntual, solo es de localizar, buscar exactamente la respuesta. Como también les indico, cada respuesta va a estar fundamentada en ley. Por favor, esos jóvenes, cada respuesta va a estar fundamentada en ley. De igual manera, la descripción del proceso catastral, de ese proceso que se lleva a cabo, hasta la declaratoria, jóvenes, final por parte
precisamente del RIC, del Consejo Directivo del RIC, de que ya se llevó a cabo el catastro y está ya, después de que se considera firme precisamente, pues también, por favor, con fundamento de ley. Si no hay preguntas, pues entramos a ver entonces, jóvenes, por favor, acá nos quedamos en, solo vamos a, ahorita admitimos a su compañero, nos quedamos en los criterios que apareja la ley para que el Fondo de Tierras pueda perdón, jóvenes, para que pueda tomar como beneficiarios a las personas, a los campesinos, para que los campesinos puedan ser beneficiarios precisamente del INTA, jóvenes, así, perdón, del Fondo de Tierra. Así tenemos, ahí está. Así tenemos acá, solo para recapitular, jóvenes, el artículo 21 señala cuáles son los criterios de elegibilidad para ser beneficiario precisamente de los programas y particularmente acá del programa de compraventa de tierras por parte del Fondo de Tierras. O en su caso también estamos viendo, pueden recibir algún subsidio los campesinos. Digamos acá, jóvenes, decíamos campesinos y campesinas sin tierra. Es el primer criterio que apareja la ley. Es decir, que no tienen tierra. Incluso acá veíamos que carecen precisamente de tierra las personas. Y trabajan la tierra, pues viven de la tierra, se dedican exclusivamente a trabajar la tierra, sin tierra. Ahora, luego viene campesinos con tierra insuficiente. Y también acá la ley nos indica que se va a considerar como campesinos sin tierras insuficientes. Acá encontramos, nos indica determinada cantidad de terrenos, jóvenes, dice menos de, jóvenes, tenemos acá, la extensión que poseen es igual o inferior a 1 hectárea de terreno. Entonces acá, o sea que tiene tierra, pero es insuficiente, ya que tiene menos de 1 hectárea de tierra. Decíamos como 10.000 metros cuadrados de tierra. Luego los campesinos en situación de pobreza. También vimos el día de ayer, perdón, en la clase anterior, a quienes se les consideran campesinos en situación de pobreza, cuyos ingresos familiares mensuales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales en el sector agrícola. Pero asimismo están los beneficiarios organizados. Aquí tenemos entre los beneficiarios organizados, o al respecto nos dice la ley, el Fondo de Tierras facilitará servicios de asesoría jurídica, aquí de asesoría jurídica a los beneficiarios para lograr la constitución y personalidad jurídica de sus organizaciones, ya sean estas asociaciones civiles, decíamos, jóvenes, asociaciones civiles. Sabemos que las asociaciones civiles se tramitan ante el Ministerio de Gobernación. Hay que constituir precisamente una asociación en escritura pública, jóvenes. Antes se podía hacer en acta notarial. Hoy la normativa al respecto establece de que tiene que ser en escritura pública, se ingresa al Ministerio de Gobernación para su revisión y si todo está conforme a ley, pues continuará el trámite para su respectiva autorización. Y obviamente, jóvenes, en la escritura constitutiva se consigna los estatutos de la asociación. Entonces, el trámite que se hace ante el Ministerio de Gobernación. Pero también les agregaba, jóvenes, hay asociaciones civiles más de carácter comunitario que se autorizan por parte de las municipalidades. Especialmente, como vamos a ver, las consideradas como comunidades indígenas. Entonces,
también las municipalidades pueden intervenir en esta autorización de las asociaciones, especialmente para los campesinos. Y las cooperativas, veíamos, pues le corresponde al Instituto Nacional, al Instituto Nacional de Cooperativas, al INACOP. Ahí hay que hacer el trámite respectivo. También veíamos que para la constitución de una cooperativa puede ser a través de escritura pública o, en su caso, mediante acta administrativa autorizada por el alcalde municipal de la jurisdicción donde se va a conformar, donde se va a constituir la cooperativa agrícola que va a ser beneficiada precisamente por el instituto, por el Fondo de Tierras. Y luego señala, y por campesinos, o cualquier otra seleccionada por ellos mismos, o sea, cualquier otra forma. Bueno, les decía, las comunidades indígenas, las agrupaciones indígenas, comunidades indígenas, de conformidad ya con el Código Municipal, se constituyen ante el alcalde, el alcalde municipal, ante en la municipalidad de la jurisdicción donde se ubican precisamente estas organizaciones o comunidades indígenas. Estas organizaciones como beneficiarias podrán disponer de sus bienes y disolverse conforme lo dispuesto en sus estatutos. Es bien importante, siempre estén solventes totalmente con tierras. O sea que para que se puedan disolver y liquidar, tienen que estar sin deuda, jóvenes, para con el tierras. Creo que es bien importante. Veíamos de qué manera se disuelven este tipo de organizaciones. Hablábamos de las cooperativas jóvenes que entran en una fase de disolución y liquidación, al igual cuando hablamos de las empresas campesinas asociativas, que también se puede constituir mediante escritura pública o actas autorizadas por el alcalde jurisdiccional donde se constituye. Pero en los estatutos de estas organizaciones se tiene que establecer la manera en que se va a disolver. Obviamente las causales, cuáles son las causales de disolución, y luego los bienes remanentes de estas organizaciones, de estas asociaciones, como se establece en los estatutos jóvenes, los bienes remanentes a veces se entregan o se donan a otras organizaciones de similar naturaleza, para que a ninguno de sus miembros pues se les beneficie, porque realmente no es la finalidad, sino que al final hay bien remanente, pues se le entregará así. Hay un inmueble, por ejemplo, se va a disolver y termina la vía de la asociación, pues ese inmueble se le puede donar a otra asociación de similar naturaleza. Entonces estamos hablando de los beneficiarios organizados que pueden recibir precisamente asesoría jurídica por parte del FONTIERRA. Y entramos ya a la parte de las operaciones de financiamiento, creo que es bien importante. Y quisiera agregar acá, jóvenes, por favor, si tienen dónde anotar, quisiera compartirles en el tema este que estamos hablando del Fondo de Tierras. Si tienen dónde anotar, jóvenes, les agrego acá, por favor, solo vamos a ingresar a mis compañeros. Les agrego acá, jóvenes, el nombre de una persona que escribió sobre, se me permiten, por favor, Jaime Arturo Carrera. Jaime Arturo Carrera, perdón, jóvenes, acá Jaime, solo admito. Jaime Arturo Carrera. El nombre, jóvenes, Jaime Arturo Carrera. Jaime Arturo Carrera trabajó para Naciones Unidas y trabajó para un organismo latinoamericano que se conoce con sus siglas como CEPAL. Y trabajó para la CEPAL, jóvenes, y trabajando para CEPAL, estando en México, hizo un estudio sobre el mercado de tierras en Guatemala. Es bien
interesante. Incluso está en internet, jóvenes. Por favor, se pueden conseguir y bajar esta. Es un documento bien importante sobre el tema. El tema es el estudio de mercado de tierras en Guatemala. Así se da. El estudio de mercado de tierras en Guatemala. Guatemala, ¿sí, Juanes? Bien interesante el estudio, tiene información actualizada, es un estudio que se hizo en el año 2000, si queremos, no es tan reciente, pero creo que es lo más reciente y fresco que tenemos, jóvenes, sobre qué entendemos por mercado de tierras en Guatemala. Es más, tiene información sobre el trabajo que ha estado realizando el FONTierras, el Fondo de Tierras en nuestro país. Entonces, es un estudio muy interesante, jóvenes. Por favor, fue apoyado precisamente y en el marco del trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se conoce como CEPAL. Y es un estudio muy interesante, repito, jóvenes. Si ustedes pueden bajarlo en internet o lo obtienen, pues por favor lean este documento. Tiene información muy actualizada y se explica quizás de mejor forma qué se entiende por mercado de tierras. Yo le decía así en nuestras propias palabras, jóvenes, obviamente habiendo visto doctrina y además de lo que dice la ley, al entrar ya al artículo 23, financiamiento de proyectos, estamos hablando de que se trata ahora bajo la ley precisamente del Fondo de Tierras, de este decreto 2499, jóvenes, ya no hay que adjudicar tierras, decía. Ya no hay tierras que adjudicar. Obviamente hace algunas adjudicaciones de tierras, como vamos a ver en la parte final del FONTierras, pero de aquellas tierras ya ubicadas totalmente por el mismo Fondo de Tierras. Entonces, el mercado de tierras es alentar a los propietarios privados, a los dueños de tierras privadas, a los dueños de finca, a los dueños de hacienda, a los dueños de unidades de explotación y trabajo agrícola, decirles, señores, si quieren vender sus tierras, nosotros se las compramos. A eso se refiere el mercado de tierras. Y está mandatado el Fondo de Tierras Jóvenes para impulsar, para propiciar precisamente ese mercado de tierras. Es en el caso de nuestro país. En otros países existen también otras entidades del Estado que están atendiendo precisamente e impulsando el mercado de tierras. Entonces acá a eso se refiere. Y el Fondo de Tierras tiene la obligación, buscando financiamiento interno o bien financiamiento externo, para comprar esas tierras a los campesinos. Y ahora vamos a ver cómo se entregan esas tierras. Entonces el artículo 23 nos señala financiamiento de proyectos. FONTierras apoyará y aprobará a los beneficiarios en la compra de tierras. Esa es la idea fundamental ahora, jóvenes, si quieren ustedes, la forma de entregar tierras a los campesinos, comprándolas, obviamente de particulares, de propietarios particulares, privados, que vendan sus tierras. Luego dice, en la elaboración de estudios previos a la inversión, acá va a apoyar con tierras, en los estudios, elaboración de estudios previos a la inversión, y les dará la asistencia jurídica y técnica que sea indispensable. Es decir, acá los campesinos, creo que es un paso importante, obviamente, en cuanto al tratamiento de la problemática agraria, quizás, digamos, no muy grande, pero a campesinos muy puntuales, jóvenes. A diferencia de lo que pasó con el INTE, decíamos siempre, hay muchas tierras, y sobre todo tierras ejidales, porque el mismo INCA había ubicado y mandó ahí a los campesinos, y que normalmente lo que sucede es que los campesinos buscaron tierras baldías. Entonces fue un poquito, si queremos, del trabajo más extenso. Benefició a más personas, en tanto que aquí ahora el FONTierras, pues se va a ceñir
va a quedar mucho más limitado. Uno, por los fondos, pues, que no se consiguen fácilmente. Luego dice, asimismo dictará sobre el financiamiento de proyectos productivos integrales que incluyan la compra de tierra e inversiones que les sean necesarias. Entonces entramos al mercado de tierras, donde existen oferentes y existen, la ley no dice demandantes, sino que acá, jóvenes, digamos, los campesinos beneficiarios. Entonces acá entramos precisamente al mercado de tierra. Para el efecto se aprobará por parte del Consejo Directivo el monto global de conformidad con el reglamento interno, el manual de operaciones, manuales interno, el manual de operaciones, manual de preinversión y otros reglamentos internos que sean aplicables. Los proyectos financiados por el Fondo de Tierra estarán sujetos a los términos y condiciones contenidos en el contrato y en su respectivo reglamento de crédito. Es decir, jóvenes, acá el reglamento de crédito, y luego vamos a hablar de una garantía, pero entonces, la idea fundamental ahora que va a impulsar y que está impulsando el Fondo de Tierras es la compra de tierras. Pero no es suficiente con la compra de tierras, jóvenes, sino que tiene una segunda fase, hay una segunda parte, y la segunda parte de este proceso de compra de tierras está precisamente en identificar proyectos productivos a impulsar en esas tierras que se compran. Quisiéramos agregar lo siguiente. Si una persona tiene una propiedad y en esa propiedad, en esa finca, produce café, entonces acá los campesinos quedan comprometidos, habiendo hecho el estudio previo de inversión, jóvenes, de continuar con la producción del café en esa finca, hacer sus presupuestos, en qué tiempo pueden empezar a pagar los fondos que hayan recibido para la compra de estas tierras. Entonces, acá vemos los campesinos no quedan abandonados, únicamente teniendo tierra, recibiendo la tierra, sino que también se les va a dar un fondo de inversión en esas tierras que van a comprar. Y obviamente también decíamos, pues no, no es de manera gratuita, jóvenes, sino que también tienen que pagar la tierra. Entonces encontramos acá, pues, los proyectos financiados por el Fondo de Tierras estarán sujetos a los términos y condiciones contenidos en el contrato y en su respectivo reglamento de crédito. Razón por la cual les decía, hubo un tiempo, 5 o 6 años, jóvenes, en que varios campesinos se movilizaron a la ciudad capital diciendo que ya no podían pagar, se habían quedado sin pago de las mensualidades que les correspondía pagar de la finca adquirida. Es decir, estaban en estado de mora, eran morosos. Y lo que solicitaban no era un periodo de gracia, que se les ampliara el periodo, sino que sencillamente la condonación precisamente de esa deuda, que ya no, digamos, que se les perdonara el pago, no de toda la finca, sino de lo que estaban adeudando. El artículo 24 se refiere a la garantía. Los beneficiarios deberán garantizar al Fondo de Tierras, a las entidades crediticias aprobadas o a los fideicomisos aprobados los créditos que les hubieran concedido para la compra de tierras. ¿Y de qué manera van a ofrecer esta garantía o cómo van a garantizar precisamente esos fondos? Pues la misma ley nos dice, jóvenes, con hipoteca, mediante hipoteca o reserva de dominio, y para la adquisición de otros bienes o servicios con garantía fiduciaria o prendaria o reserva de dominio sobre los mismos. Es decir, que los campesinos al comprar las tierras, jóvenes, no están libres, sino que quedan hipotecadas hasta que paguen precisamente la tierra. De igual manera vamos a ver en cuanto a los fondos que van a recibir, como se indica acá, y para la adquisición de otros bienes o servicios con garantía fiduciaria o prendaria en su caso, o también reserva de dominio sobre los mismos, según sea el caso, u otros mecanismos de racional seguridad
por los márgenes de cobertura que se establezcan en el reglamento respectivo. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, se aplicará lo previsto en el Código Civil. Aquí ya empieza la aplicación del Código Civil. Escapa ya un poquito de esta ley agraria, ¿verdad? Pero es así, también sabemos en esta relación que hay entre el derecho civil y el derecho agrario. Entonces vemos, jóvenes, precisamente, pues ahora es compra de tierra. Compra de tierra, no es entregar tierra, no es reforma agraria, decíamos, de ninguna manera. Aquí ya es entrar al mercado de tierras y comprar las tierras que se ofrezcan en el capítulo 2. Aquí nos habla de mecanismos. Por favor, recuerden el mecanismo de financiamiento de los proyectos. El artículo 25 se refiere a los fideicomisos. Los recursos destinados a los proyectos del Fondo de Tierras no podrán emplearse para otros fines que los indicados expresamente en esta ley. Obviamente es así, Juan. Si es para la compra de las tierras, no para otra cuestión. Si es para proyectos productivos, tendrá que ser para proyectos productivos, pero no para comprar un carro, un camión, un pick-up, como para facilitarles la comercialización. En primer lugar, acá, Juan, sería precisamente para cubrir los proyectos productivos. Entonces tenemos acá, luego se podrán canalizar a través de fideicomisos. Esta es la figura, les decía, jóvenes, propiamente del mercantil o el derecho bancario, a constituirse en las condiciones óptimas de seguridad y liquidez en las instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Particularmente mencionamos acá, no por hacer ninguna propaganda ni nada, porque así se ha trabajado, jóvenes, se ha hecho uso del Ban Rural, acá para la constitución de los fideicomisos, como entidad fiduciaria y fideicomitente prácticamente el Fondo de Tierras en representación del Estado, y los fideicomisarios o también beneficiarios van a ser precisamente los campesinos que reciban estas tierras. Luego encontramos en el artículo 26, el Estado asignará anualmente los recursos financieros para el sostenimiento, funcionamiento e inversión del Fondo de Tierras. Acá a partir del 2010 surge en 1999 la ley del Fondo de Tierra, y a partir del 2010 pues acá el Estado queda comprometido, jóvenes, a pasar algún dinero, un presupuesto para este tipo de inversiones que está realizando el Fondo de Tierra. Además, obviamente, de su presupuesto de gastos. Eso es así, el Consejo Directivo de Fondo de Tierra deberá presentar anualmente al organismo ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas la programación de los recursos requeridos para la inversión y funcionamiento para su aprobación y asignación respectiva del presupuesto que corresponda. Entonces tenemos acá, y luego el artículo 27, creo que es importante, lo que prevé, acá hay una previsión, precisamente señala el fondo de garantía, y acá mismo nos indica, adicionalmente, el gobierno de la República, con el objeto de facilitar mecanismos alternativos de financiamiento para la compra de tierras por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, y en coordinación con el Banco de Guatemala, conformará un fondo de garantía, e incluso acá se establece la cantidad, jóvenes, por un monto de 300,000 quetzales, el que perdón, 300 millones de quetzales, disculpen, 300 millones de quetzales, el que constituirá una garantía complementaria para las entidades crediticias aprobadas que otorguen créditos a campesinos y campesinas calificados por el Fondo de Tierras durante el periodo estipulado en el artículo 26 que veíamos de la presente ley y demás condiciones establecidas por la misma. Es decir, en caso de que no hubiera fondos pues, para evitar problemas con el sistema bancario, especialmente con los bancos, donde puedan recibir algún financiamiento, pues se constituye este fondo de garantía de conformidad con lo que establece el artículo 27. Artículo 28, otros mecanismos financieros a solicitud de Fontierras y para los proyectos a su cargo, cuando las condiciones monetarias y financieras del país así lo permitan, con objeto de capitalizar con los fideicomisos
el Estado podrá captar recursos adicionales mediante la emisión y colocación de títulos de valores en el mercado interno o del exterior, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Es decir, el Estado ha tomado para sí con seriedad el financiamiento de este tipo de proyectos o la adquisición de fincas. Pero también sabemos decir, jóvenes, por favor, veíamos en la memoria de labores del Fondo de Tierras, realmente no hay dinero que alcance. Esa es la otra realidad que tenemos con el Fondo de Tierras, jóvenes. Les decía inicialmente, se tenía una enorme expectativa, una gran expectativa de que terminando el conflicto armado en Guatemala, suscribiendo los acuerdos de paz, especialmente sobre el tema de situación agraria en nuestro país, pues la comunidad internacional iba a apoyar a Guatemala en la compra de tierras, pero realmente no fue así. Fue más la expectativa que se tuvo, el apoyo precisamente, jóvenes, de la comunidad internacional. Sí apoyaron en algo, pero realmente no como se esperaba. En consecuencia, le queda precisamente al Estado de Guatemala asumir este compromiso, o en su caso, recibir algunas donaciones, pues también de otros organismos internacionales, más que de Estados, sino que acá estamos viendo el caso de FAO, e incluso hasta de la UNESCO, jóvenes, de la Organización de Naciones Unidas. Mecanismos de fiscalización y control, aquí ya le corresponde a la Contraloría General de Cuentas por mandato legal, que cuando se manejan fondos del Estado, pues ahí está la intervención, jóvenes, de la Contraloría General de Cuentas. Eso, pues en cualquier entidad que se manejen fondos, definitivamente pues, está la Contraloría de Cuentas presentes. Acá, además de incluso se establece acá la contratación de una auditoría externa de gestión cada 3 años, pues dependiendo si tiene fondos, el fondo de tierra para esta fiscalización. Mecanismos de operación financiera, el artículo 30, administración descentralizada de los recursos con objeto de descentralizar sus operaciones, especialmente de asistencia técnica. Fondtierras promoverá la administración de recursos a través de cooperativas y organizaciones no gubernamentales y otros entes de intermediación financiera legalmente establecidos vinculados funcionalmente a los objetivos y políticas de Fondtierras. Es el caso, decíamos, jóvenes, de las cooperativas que están precisamente trabajando en el tema de la agricultura. El artículo 31 se refiere a la tasa de interés. La tasa de interés aplicable a las operaciones de financiamiento para la compra de tierras con recursos de Fondtierras será como máximo el equivalente al promedio de las tasas pasivas de depósitos de ahorro del sistema bancario nacional. Tienen que tener esta información actualizada de Fondtierras, reportada mensualmente por la Superintendencia de Banco, más los puntos porcentuales que el Consejo Directivo determine para cubrir los costos de administración de él o los fideicomisos. Obviamente, jóvenes, acá los bancos, para manejar un fideicomiso, pues tienen que cobran una comisión. No es gratuita, jóvenes, definitivamente. Es así, entonces, de ahí la previsión que plantea la ley para no dejar solo precisamente al Fondtierras, jóvenes, y en ese problema en el manejo de los dineros. En las operaciones de financiamiento para la compra de tierras con recursos de las entidades crediticias aprobadas, la tasa de interés aplicable será la que dichas entidades apliquen en sus operaciones activas de crédito, las cuales serán subsidiadas por el Fondo de Tierra. También acá vemos, además de la compra de tierra, jóvenes, encontramos acá, disculpen, además precisamente de la compra de tierras, también existe el mandato legal para Fondtierras subsidiar el trabajo de los campesinos. Señala el fondo del artículo 32, los subsidios. El fondo de tierras, con cargo a los recursos de su presupuesto y a través de los fideicomisos que constituyen con tal propósito, cubrirá erogaciones para los siguientes subsidios. ¿Qué es lo que va a subsidiar el Fondtierras, Juanes?
tenemos para la compra de alimentos y capital de trabajo. 2, para capital. 3, para asistencia técnica y jurídica. 4, para subsidiar intereses. Veamos, en relación a los elementos de capital de trabajo, cada familia beneficiaria del Fondo de Tierras recibirá un subsidio monetario directo, igual para todos los casos y por una sola vez. Entonces, esto es destinado para la compra de alimentos y a financiar capital de trabajo para los proyectos productivos a desarrollar. Entonces, tenemos acá el Fontierras subsidia para la compra de alimentos y capital de trabajo. Luego, a capital, cada familia beneficiaria del Fondo de Tierras recibirá un subsidio acreditado al capital adeudado, por monto igual para todos los casos, por una sola vez. De igual manera, acá todavía, pues, dada la aleatoriedad del trabajo del campo, jóvenes, entonces encontramos que el Fondo de Tierras precisamente subsidia a los campesinos precisamente en este tema, jóvenes, del arrendamiento, especialmente en el caso, decíamos, cuando hay mora. Para asistencia técnica y jurídica, hemos visto acá ya, digamos, en los precedentes, financiará sin cargo alguno para los beneficiarios los costos de asistencia jurídica durante el proceso de compra del inmueble y de la asistencia técnica de los beneficiarios durante los 3 primeros años de gestión productiva. El subsidio cubrirá los gastos de la asistencia técnica de la siguiente manera: 100% el primer año, 65% el segundo año y 30% el tercer año. Es decir, que también acá, en este tema de asistencia técnica y jurídica, hay un subsidio para los campesinos, para que puedan concluir satisfactoriamente los trámites legales que realiza para la obtención de la tierra, principalmente, y especialmente, por ejemplo, en los avalúos que se realizan de estas tierras a comprar. Para subsidiar intereses, los recursos de Fontierras también se podrá utilizar para el subsidio de intereses a los beneficiarios previamente calificados de créditos obtenidos por medio de las entidades crediticias autorizadas. Una vez que obtengan precisamente esta calidad, jóvenes, de beneficiarios, artículo 33 del monto de subsidio directo y a capital, pues ya le corresponde acá al Consejo Directivo del Fondo de Tierras. Dice, atendiendo la naturaleza y objetivo de la institución, definirá el monto del subsidio monetario directo y del subsidio acreditado a capital, cuya suma será equivalente como mínimo a 26 salarios mínimos. Esto le corresponde atender al Consejo Directivo. Evaluación y pago de la asistencia técnica. El Fondo de Tierras podrá contratar o suscribir convenios con entes privados u organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la prestación de asistencia técnica a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos productivos. Acá, a diferencia, veíamos, por ejemplo, nos viene a la memoria acá, jóvenes, el caso de Valle Lirio, de la empresa campesina asociativa, la cual hablamos, y también pues se elaboró una tesis en relación a su trabajo. Lo que hizo esta empresa campesina asociativa fue acudir a la comunidad internacional precisamente para la asistencia técnica, especialmente en el manejo contable de la organización, de la empresa. Sin embargo, vemos acá en el artículo 34, pues existe la posibilidad para esos beneficiarios del Fondo de Tierras de recibir este tipo de financiamiento. Pues yo creo que es bastante ventajoso precisamente para los campesinos jóvenes que les asista en su calidad de beneficiarios el Fondo de Tierras. Artículo 35, el periodo de gracia. Los créditos para compra de tierras que financie el Fondo de Tierras tendrán un periodo de gracia de hasta 4 años aplicables a capital. El Consejo Directivo podrá calificarse para los intereses del crédito, es aplicable un periodo de gracia dependiendo del proyecto productivo. Pues acá yo creo que tomando en cuenta sobre todo el proceso productivo de la tierra, jóvenes, si se tratara, por ejemplo, de cafés,
adquirieron la finca, sembraron café el día de hoy y más o menos a los 5 años se obtiene el producto del café, el fruto del café. Se ha hablado, digamos, de una especie más o menos que a los 5 años ya está produciendo. Creo que hay otra especie más o menos a los 4 años ya está produciendo, razón por la cual se establece o se estipula este periodo de gracia durante los 4 años, pensando en la producción del café. El periodo de gracia lo podrá ampliar el consejo directivo en casos de crisis productivas, en casos de crisis comerciales o bien de desastres naturales plenamente comprobados. Esto como pasó precisamente con el MIS, recordarán ustedes, muchas personas, especialmente agricultores del campo, no solamente los campesinos así asociados, sino que de manera general jóvenes, los empresarios incluso del campo, tuvieron pérdidas significativas. Pero la gran ventaja que tenían estas empresas privadas, agrícolas, es que contaban con el seguro agrícola. Es una de las grandes ventajas, en tanto que acá vemos este trabajo aleatorio del campo para los campesinos realmente es de mucho riesgo, pues no cuentan con seguros agrícolas como para recuperar lo que han invertido en la siembra de sus productos jóvenes y perdiendo precisamente la cosecha. Luego tenemos, jóvenes, acá los plazos y amortizaciones, los plazos de amortización para cada crédito de compra de tierras, decimos, pues quedan endeudados, serán establecidos tomando como base el tipo de naturaleza de cada proyecto productivo, el análisis de costos, los ingresos proyectados y los requerimientos de los beneficiarios para satisfacer sus necesidades básicas. El artículo 37 se refiere a la obtención de la vivienda básica. El Fondo de Tierra gestionará ante otras instituciones de Estado a la comunidad internacional la ejecución de proyectos de vivienda básica para sus beneficiarios. Realmente es relativamente poca la atención en este tema, jóvenes. Fundamentalmente más acá es en relación al apoyo de los proyectos productivos. Creo que por eso apuesta precisamente el Fondo de Tierra Joven. Artículo 38, exenciones. Las operaciones de compraventa financiadas con recursos del Fondo de Tierras en apoyo a los beneficiarios del mismo quedan exentos del pago de impuestos. Y los gastos registrables. Pues es una ventaja, ¿verdad? Especialmente cuando veamos en el campo privado, jóvenes, en el campo particular, alguien quiere comprar, por ejemplo, una casa. Si es la primera operación, estamos hablando acá, jóvenes, del pago del impuesto. Acá estamos hablando del 12%. Y de 100,000 quetzales ya son 12,000 quetzales del impuesto, jóvenes. O si es una segunda venta, recuerden también pues la ley de fines fiscales nos establece el 3% cuando se trata de una segunda venta. Entonces, creo que favorece parte de esta adquisición de tierra a los campesinos a quedar exentos del pago de impuestos y los gastos registrales. Pues el Registro General de la Propiedad tiene su respectivo arancel para la inscripción de las compraventas que se realicen. Durante un periodo de 10 años, por favor recuerden, jóvenes, durante un periodo de 10 años, después de haberse celebrado el contrato de adquisición del bien, los beneficiarios de los respectivos proyectos de Fontierras quedarán exentos del impuesto único sobre inmuebles, el famoso IUCIVA, y sobre cualquier tipo de impuesto que grave la propiedad territorial. Durante un periodo de 10 años, de haberse celebrado el contrato de adquisición de bienes, los beneficiarios de los respectivos proyectos quedarán exentos. Es decir, quedan exentos del pago del impuesto territorial del famoso IUCI, dependiendo, jóvenes, del monto. Hay una graduación precisamente del pago. Entonces, de eso dependerá. Pero acá nos señala de manera general que durante estos 10 años no paga precisamente los bienes adquiridos el impuesto único sobre inmuebles, obviamente, de manera posterior.
Luego título, ya casi llegando al término de la ley, jóvenes, nos interesa ver algunos puntos creo que importantes que se relacionan acá especialmente con el decreto 1551, la ley del fondo de tierras, y luego el decreto, también hay otro decreto, jóvenes, importante, si me permite, por favor, ahí está, vamos a encontrar en el texto de la ley, el decreto 6070, que se emitió en 1970, jóvenes, que se refiere a la ley del establecimiento de zonas de desarrollo agrario. No obstante, en el decreto 1551, la ley de INTA pues ya regula, se refiere un poquito de manera amplia sobre el tema de la constitución de la zona de desarrollo agrario. Pero posteriormente, eso fue en 1962, en el año 70, se emite el decreto número 6170, que se refiere a la ley del establecimiento de zona de desarrollo agrario y que vamos a ver en estas disposiciones finales y transitorias y derogatorias hacen referencia precisamente a esta ley. De igual manera, quisiera ver, jóvenes, vamos a encontrar acá otra ley, que es el decreto 3871 del Congreso de la República, que se refiere a la ley de adjudicación, tenencia y uso de la tierra del Petén. Desapareció el famoso FIDEP del Petén. El FIDEP son las siglas o iniciales de la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén. Únicamente esta entidad, esta empresa nacional, se encargaba de la distribución de las tierras del Petén. Y luego vamos a hacer brevemente una mención de la ley de titulación supletoria, jóvenes. Esta ley está en el libro del licenciado Lapola, Gustavo Lapola. Ahí encontramos la ley de titulación supletoria. Pero entramos entonces al artículo 39, el Fondo de Tierras y los lugares ceremoniales indígenas. En las fincas adquiridas a través del mecanismo de fondo de tierras, cuando se determine y reconozca por las comunidades indígenas aledañas la existencia de lugares tradicionales para uso ceremonial, la fracción de tierra donde se ubique el lugar ceremonial será desmembrada de la finca matriz. Es decir, que cuando se haga la compraventa de una tierra y en esa tierra, jóvenes, existe, por ejemplo, un lugar para las comunidades, como dice acá, indígenas, mayas, chincas, probablemente garífunas, caminones, y dicen que este es un lugar ceremonial. Entonces existe la obligación de hacer el desmembramiento precisamente de la finca matriz a adquirir el terreno, y no pasa a manos de las comunidades indígenas, obviamente, pasa a manos siempre del Estado, jóvenes, como se indica acá. En el procedimiento se procurarán las necesarias, y se inscribirá el área desmembrada y su servidumbre a favor del Estado. No pasa a favor de una comunidad indígena. Creo que es importante aclarar esto. Sí, a favor del Estado en el registro de la propiedad correspondiente. El costo del área desmembrada será absorbido por el Fondo de Tierras y abonado presta. Es decir, acá vamos a ver, va a formar parte de lo que se conoce como el patrimonio cultural de Guatemala, para que puedan tener acceso mediante probablemente un carnet las personas para hacer uso de estos lugares ceremoniales. Luego tenemos artículo 40, digamos, acá, de 39, 40, coordinación técnica catastral. Las fincas adquiridas a través del mecanismo del Fondo de Tierras se definirán físicamente siguiendo las normas técnicas nacionales establecidas por la institución responsable del proceso catastral, para lo cual Fontierra realizará los convenios de coordinación respectiva. Antes de que surgiera el el registro de información catastral, jóvenes, cuya ley es del 2005, ya les mencionaba, pues estaba el Instituto Geográfico Nacional, que se encargaba precisamente de ver el tema catastral a nivel nacional. Y obviamente cada municipalidad. Y uno de los catastros más avanzados, jóvenes, uno de los catastros más avanzados
es el catastro de la ciudad de Guatemala. Realmente alguien quiere información sobre un predio, si se trata de una compraventa, por ejemplo, un mutuo en su caso, una compraventa, el mutuo es más en relación a dinero, pero una permuta, una compraventa o permuta, y quiere información, y está ubicado en el municipio de Guatemala, en la ciudad capital, acude al catastro de la Municipalidad de Guatemala. Ese catastro es realmente milimétrico, si queremos. Tiene una información muy, muy precisa y también muy avanzada. Entonces, podría ser, digamos, esa coordinación técnica catastral. Pero aquí ya se prevé incluso desde 1999 el surgimiento del registro de información catastral. Y obviamente vamos a ver hoy día, a estas alturas del trabajo, a estas alturas de la existencia y del trabajo que viene realizando el RIC, el Registro de Información Catastral, pues le va a ser de mucha utilidad a Frontierras para la obtención de la información en este tema, razón por la cual se habla de la coordinación técnica catastral. Por favor, le vamos a poner mucha atención acá a los medios de impugnación. El artículo 41 se refiere a los medios de impugnación. La ley de lo contencioso administrativo será aplicable para impugnar actos o resoluciones administrativas, jóvenes, precisamente del registro de información catastral. Entonces acá encontramos precisamente, si me permite, por favor, jóvenes. Los medios, ¿cuáles serían los medios de impugnación y ante qué órganos? Principalmente, jóvenes, quisiera agregar, por favor, vamos a tomar nota porque acá nos hace una remisión, nos remite a la ley de lo contencioso administrativo. Esta ley, la ley de fondo de tierras, para los efectos o para hacer valer las inconformidades, para impugnar los actos o las resoluciones. ¿De quiénes? Y vamos a ver acá, por favor, vamos a retroceder y encontramos, vamos a la estructura organizativa. Vamos a la estructura organizativa del fondo de tierras. Aquí estamos en el artículo 10. Encontramos acá, jóvenes, artículo 10, integración del Consejo Directivo, pero en el anterior, en el artículo 9, nos refiere y regula los órganos superiores. Los órganos superiores del Fondo de Tierras en su orden son el Consejo Directivo y la Gerencia General, Gerencia General y sugerencias. Pero vamos a ver acá, jóvenes, acá especialmente, veamos, alguien no está de acuerdo con lo que resolvió el Consejo Directivo, ¿qué recurso puede interponer en contra de ese acto o de esa resolución del Consejo Directivo? También resolvió o emitió un acto el gerente general y la persona interesada no está conforme, no está de acuerdo con lo que resuelve o con el acto del gerente general, ¿qué recurso puede imponer en contra de esta resolución en el acto del gerente general? Entonces encontramos, jóvenes, acá en la ley como nos está remitiendo a la ley de lo contencioso administrativo y nos ubicamos en el artículo 7. Por favor, hagan sus respectivas anotaciones. En el artículo 7, jóvenes, de la ley de lo contencioso administrativo, prescribe, señala, jóvenes, artículo 7 de la ley de lo contencioso administrativo. Recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Entonces, estaríamos pensando acá, jóvenes, que
en contra de lo resuelto o del acto que lesiona el interés de una persona y los derechos, obviamente, pues se puede interponer el recurso de revocatoria en contra de esa resolución o en contra del acto que emita el gerente general, dado que dentro de esta institución autónoma vemos que tiene superior jerárquico, y el superior jerárquico es el Consejo Directivo. Entonces, por favor, de conformidad con el artículo 41 de esta ley y el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se hace uso del recurso de revocatoria para impugnar la resolución o atacar, como decimos coloquialmente, jóvenes, el acto emitido por el gerente general. Obviamente que afecta los derechos del interesado. Señala, quisiera leer, por favor, seguir la lectura. Ahora, se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Entonces, preguntamos, jóvenes, ¿en qué tiempo se interpone? Normalmente a veces se habla de 30 días, pero aquí no, jóvenes, por favor, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Y quisiera decirles, también preguntamos esto en los exámenes, ¿va? ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de revocatoria en contra de la decisión del gerente general? Entonces, se indica acá, se interpondrá dentro. Por favor, jóvenes, la ley dice, se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución memorial dirigido al órgano administrativo que debiera dictar. El artículo 8 se refiere a la admisión del recurso. Ahora veamos qué recursos se interponen en contra de la resolución o del acto del Consejo Directivo, que se adversa, ¿verdad?, que se impugna. El artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, veamos, jóvenes, si encaja acá, hace mención del recurso de reposición contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Y aquí encontramos, jóvenes, que el Consejo Directivo es una autoridad administrativa superior, es un órgano colegiado, o como dice acá, autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas autónomas. Encontramos acá al Consejo Directivo como entidad superior administrativa del Fondo de Tierras, y es un cuerpo colegiado. Acá estamos hablando de un órgano unipersonal, individual. Acá estamos hablando precisamente de este cuerpo colegiado, jóvenes, y se estaría interponiendo el recurso de reposición en contra de su decisión. ¿En qué tiempo o en qué plazo? El recurso aquí pues nos indica, podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes de la notificación. O sea, el mismo plazo, pues, dentro de los 5 días. El recurso de revocatoria, el recurso de reposición, dentro de los 5 días en ambos casos. Repito, el artículo acá 41, contra las resoluciones de los gerentes, pues no hay nada expreso, jóvenes, casi normalmente no toman decisiones, más es el gerente y el consejo directivo del fondo. Entonces tenemos acá lo que dispone el artículo 41, medios de impugnación. Y nos estamos basando en la Ley de lo Contencioso Administrativo, el decreto número 98-97, para la interposición de estos recursos. Termino indicando, jóvenes, que se hace uso o se hace valer el recurso de revocatoria en contra de lo decidido por el gerente general.
y el recurso de reposición en contra de lo decidido por el Consejo Directivo. Por favor, recordemos. Ahora, nos refiere el capítulo 2, la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado. Y aquí mismo señala, jóvenes, qué vamos a entender por regularización. Podríamos decir que nos apareja como una definición legal, o si queremos un concepto de lo que es regularización en el marco de esta ley. El artículo 42 señala regularización. La regularización es el proceso de análisis, de revisión y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los decretos número 1551, les decía. El 1551 es la ley de transformación agraria, especialmente en la entrega de las tierras familiares, el patrimonio familiar agrario. Y luego el patrimonio colectivo agrario. Pero también aquí está la idea, jóvenes, en esta ley del INTA, la creación de las famosas zonas de desarrollo agrario. Es el caso, le decía, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, la franja transversal del norte se consideró como una zona de desarrollo agrario, tierra apta, tierra productiva, tierra extensa, tenía poca gente, poca habitabilidad, se trabajaba poco, pero potencial, desde el punto de vista económico, era un potencial de desarrollo económico. Luego, si nos vamos a la costa, uno de los célebres, los lugares célebres jóvenes, tenemos acá La Máquina, en Suchitepeques. La Máquina fue considerado como una de las zonas de desarrollo agrario donde se pudiera impulsar precisamente el desarrollo del país, jóvenes, porque habían tierras aptas, de calidad, de fertilidad, tierra fértil, entre otras zonas de desarrollo agrario. Y luego tenemos acá el decreto número 6170, les mencionaba, jóvenes, este decreto 6170 viene a reforzar el concepto de zonas de desarrollo agrario precisamente en estos lugares. Así tenemos entonces en la ley de establecimiento de zonas agrarias que va a... Quisiera leerles, por favor, jóvenes, acá tenemos en el artículo primero de este decreto 6070, se quiere apostar por el desarrollo económico-social de estas zonas para que pudieran elevar la calidad de vida de las personas que viven en esta zona. Y el artículo primero de esta ley, jóvenes, de este decreto señala: se declara de interés público y de urgencia nacional el establecimiento de zonas de desarrollo agrario en el área comprendida dentro de los municipios. Por ejemplo, señala acá puntualmente, entre otros municipios, Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Mentón, Jacaltenango, San Mateo Iztatán y Santa Cruz Varías en Huehuetenango, Chajul y San Miguel Uspantán en el Quiché, Cobán, Chisec, San Pedro Carchá, Lanquín, Senaú, Cabón y Chaal en Alta Verapaz, y la totalidad del departamento de Izabal. Es decir, que acá, al hablar de zonas de desarrollo agrario, se habían detectado lugares potencialmente de desarrollo económico-social para la movilización inclusive de campesinos, para que pudieran trabajar y exportar esas tierras, obviamente bajo las directrices del Instituto Nacional de Transformación Agraria, bajo las directrices del INTA. Y luego el decreto número 3871, este decreto, determinar el cumplimiento de este decreto. Este decreto se refiere, jóvenes, a la ley de adjudicación, de tenencia y uso de la tierra del petén.
En el Petén, en Alta de La Paz, le decía, jóvenes, se fueron entregando tierras, por ejemplo, a una familia campesina, una caballería, 64 manzanas de terreno, jóvenes, o si queremos 45 áreas, perdón, 45 hectáreas de terreno, una caballería de terreno para una familia. Realmente era muy importante. O si queremos significativo, o si queremos jóvenes, una cantidad considerable de tierra para una familia, una caballería, lo único sin dinero, sin apoyo. Entonces, a eso se refiere el decreto número 3871, se fueron entregando, adjudicando tierras y uso de la tierra en el Petén. Y fue desapareciendo la empresa nacional de fomento y desarrollo del Petén y apareció una comisión de tierras del Petén. Así entonces encontramos acá todas las operaciones de adjudicación de tierras realizadas con base en los decretos anteriormente mencionados y que no se hayan regularizado deberán hacerlo en un periodo de 10 años contados a partir de la vigencia de esta ley. El periodo de dicho proceso de regularización podrá prorrogarse y se ha ido prorrogando donde se ha ido prorrogando. Pero ¿por qué se habla de regularización? Les decía, porque realmente se entregaron tierras que no cumplían los requisitos legales. Y un poco la relación, más adelante les voy a referir, jóvenes, por ejemplo, e inclusive una reforma de la ley de titulación supletoria, jóvenes, porque inicialmente se podía adjudicar hasta una caballería, perdón, titular hasta una caballería de terreno, pero luego, y normalmente, jóvenes, también entraron extranjeros a titular supletoriamente los terrenos y no los nacionales como establece la Constitución Política de la República. Y en algunos casos abusaron, llegaron a titular hasta 10 caballerías de terreno. Un campesino es imposible que pueda titular 10 caballerías de terreno, bueno, por los costos que significa el levantamiento, el mapeo del terreno. Entonces, pues esta fue una razón por la cual se habla de la regularización, porque la entrega de estas tierras no fueron de manera legal. No fueron de manera legal, se incluyeron muchas ilegalidades dentro de los expedientes. Les decía, personas que no necesitaban de tierra, profesionistas, médicos, abogados, militares, que se les entregaron tierras y sin trabajar la tierra. Entonces, razón por la cual se habla precisamente de esta regularización. Y la regularización va a consistir, como se dice acá, jóvenes, en analizar, revisar y actualizar esos expedientes y en el marco de la revisión, si se establece que realmente no necesitaban esa tierra ni la trabajan, pues el fondo de tierra los podía recoger perfectamente y readjudicarlas en el marco del trabajo del fondo de tierra, jóvenes. A eso y hablamos de la adjudicación, pero ya como una excepción, como parte excepcional, ya que esencialmente el trabajo del fondo de tierra es la compra de tierra. Funciones temporales del fondo de tierra en los procesos de regularización de tierras entregadas por el Estado durante un periodo de 5 años contados a partir de la vigencia de la presente ley. Pues tenemos acá que se ha ido prorrogando, jóvenes, a realizar todas las acciones técnicas, legales y administrativas necesarias para regularizar la situación jurídica de las tierras en las zonas sometidas al régimen de transformación agraria, realizadas nuevamente al tenor de estas disposiciones legales. Resolver y agilizar, dar trámite eficiente a las solicitudes de adjudicación aún no resueltas, que para desapareció el INTA, se entregaron las tierras bien, a los campesinos, las están trabajando, pero lamentablemente ya no se les entregó el título, el título definitivo. Entonces habrá que terminar ese trámite para poder hacer la inscripción en el registro general de la propiedad, pues ya le correspondería precisamente al fondo de tierras. Establecer y ejecutar los mecanismos administrativos, técnicos, reglamentarios necesarios para regularizar la situación de expedientes y de tenencia de la tierra entregada por el Estado. Acá fijo una fecha entre 1962 y el día que entre en vigencia la presente ley. Nuevamente las leyes, la ley del INTA, luego la ley acá de desarrollo agrario rural, la Constitución, establecimiento de la zona de desarrollo agrario,
las tierras del Petén, jóvenes, solicitar y tramitar inscripciones, registrar y emisión de títulos de propiedad pendientes de ser entregados, le corresponde al INTA en cumplimiento precisamente de estas adjudicaciones que, perdón, le corresponde al Fondo de Tierras en cumplimiento de lo que inició el INTA con base o en base a estos decretos, jóvenes. Luego cobrar los adeudos por tierras, adjudicación de tierras que los beneficiarios ya no pudieron pagar. Entonces tenemos la concesión de títulos, precisamente le corresponde al Fondo de Tierras, entre otras excepciones, áreas protegidas y reservas territoriales. Acá vamos a ver brevemente en su momento la ley de áreas protegidas, jóvenes, que va a privilegiar precisamente el Fondo de Tierras. Los fideicomisos, Fondo de Tierra, Acuerdo Paz, pues aquellos fideicomisos que se constituyeron al principio, vinieron algunos centavos, algunos dineros, algunos fondos, precisamente para que el Fondo de Tierras pudiera comprar las tierras de los campesinos. Y luego los convenios especiales, tierras ociosas, el régimen de tierras ociosas se regulará por lo que disponga la ley específica. El INTA nunca, no hubo expedientes sobre tierras ociosas, menos habrá ahora bajo la administración del Fondo de Tierras. Entonces, básicamente, eso sería, jóvenes, el traslado de las funciones, razón por la cual algunos artículos todavía del decreto 1551 están vigentes, precisamente en cumplimiento de esta fase transitoria del traslado de funciones del INTA y del Fondo de Tierras. Tenemos acá, y se adscribió precisamente para los efectos casi de liquidación, el INTA al Ministerio de Agricultura y Ganadería, perdió precisamente su personalidad jurídica, jóvenes, y su calidad de entidad autónoma del Estado. Entonces tenemos acá en relación a la Comisión de Tierras del Petén, que se refiere precisamente al decreto número 3871. Ya son las disposiciones transitorias, pues por favor, esto lo leen, jóvenes. Y llegamos al final de la ley del Fondo de Tierras. Quisiera resumir muy brevemente, jóvenes, por favor, si me permite, muy brevemente, en relación a esto, la ley del Fondo de Tierras. Decíamos esencialmente hoy, el Fondo de Tierras es la entidad del Estado que está abordando la problemática agraria del país. ¿A través de qué mecanismo podríamos ver? Del mercado, del impulso del mercado de tierras. Comprar tierras de los particulares, si está en la disposición de los particulares vender sus tierras, conseguir dinero para esa compra, y son millones, son fincas que valen 10, 20, hasta 30 millones de quetzales. Y luego, una vez que se compren esas tierras, jóvenes, los favorecidos, los beneficiarios, los campesinos, están en la obligación de trabajar la tierra, elaborar su proyecto productivo, para que en términos técnicos y un poco la idea del empresariado agrícola, jóvenes, bajo los términos empresariales, puedan trabajar esas tierras y salir adelante en esta situación de pobreza y extrema pobreza. Finalmente, recalco, jóvenes, el día de hoy compartimos en Classroom el trabajo que van a realizar y que tiene un valor, una ponderación de 10 puntos. Por favor, para que complementa, sí, así es, perdón, que complementa precisamente la evaluación del segundo parcial, jóvenes, que está sobre 40 puntos. Entonces, vamos a dejar 10 para este laboratorio. Ya les indicaba, por favor, consulten en Classroom, en qué términos se hace. Y luego, el examen, pues, va a ser sobre 30 puntos del examen escrito. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias, se nos fue el tiempo. Para la próxima clase entramos a ver la ley forestal. Es la ley que regula la actividad silvícola de nuestro país. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Lex, muy amable. Feliz noche. Buenas noches, Glency, buenas noches. Buenas noches, Catalino. Gusto de saludarle. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.
Noche, Feliz licenciado. noche.